¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de esto porque la intención es que podamos afirmar nuestra fe. Yo creo que cada tanto uno necesita hacer una evaluación de su vida, y dentro de la vida está nuestra fe, que es lo que debe sostenernos, ¿sí? La fe en Jesús es lo que debe sostenernos. Así que hoy vamos a evaluarnos. Vamos a usar esta palabra, el bosquejo que tienes ahí, para que entonces podamos evaluar nuestras vidas. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Abre o prende tu Biblia ahí donde la tengas. Y vamos a leer este texto, que es el que llamó mi atención para preparar o para poder traer esta palabra a la iglesia en este tiempo. Creo yo que el Espíritu Santo de Dios me ha guiado a que hoy hablemos de esto que es tan importante. Juan capítulo 20, vamos a leer el verso 24 al 29. Te voy a poner un poquito en contexto. Jesús ya había muerto y ya había resucitado, y ya se había aparecido en 2 ocasiones a sus discípulos. Esta que vamos a leer es la tercera ocasión en que Jesús, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos. Entonces, Juan capítulo 20, verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o gemelo, que quiere decir, no estaba con ellos cuando Jesús vino anteriormente. Entonces le dijeron los discípulos, pues los otros discípulos, dice: al Señor hemos visto. Y él les dijo, recuerden, miren lo que dice Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Si quieres puedes subrayar esa parte. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? En esta historia podemos encontrar primero a un Tomás, por eso es que es tan famoso Tomás. No se lo menciona básicamente en ninguna otra historia, y aparece junto con los discípulos en específicamente historia. Entonces lo conocemos a Tomás como el que no creyó o el que dudó. Muchos dicen Tomás el que dudó. En esta historia encontramos que la segunda vez que Jesús se aparece a sus discípulos, Tomás no estaba presente. Entonces cuando llega los otros discípulos que habían visto a Jesús le dicen: hemos visto al Maestro. Y Tomás, que había estado más de 3 años caminando con Jesús, que había escuchado todas las enseñanzas de Jesús, que había visto todos los milagros de Jesús, y había escuchado cuando Jesús dijo que iba a morir en la cruz y que al tercer día iba a resucitar. Todos ellos habían escuchado esto. Estoy poniendo en un contexto de la historia. Sin embargo, cuando los discípulos le dicen: Jesús se apareció resucitado y estuvo con nosotros, Tomás responde y dice: yo no puedo creer eso. La verdad es que no solamente no puedo creer eso, sino que aunque se apareciere, debería yo tocar los huecos en sus manos y en su costado, los huecos de los clavos en sus manos y de la lanza en su costado. Si yo no mire eso específicamente, yo no les puedo creer. Entonces llego a la conclusión de que Tomás era un creyente, había estado toda la vida, era un cristiano como cualquiera de nosotros, había estado toda la vida dado que Jesús, había sido llamado a Jesús, y como te dije antes, había visto todos los milagros de Jesús y escuchado todas las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en el momento crucial, en el momento de esa prueba, ¿sí? Cuando sus propios compañeros, todos los que habían caminado con él, le dicen que vieron al Maestro, él se niega a creerlo. Entonces Jesús se aparece por segunda vez. Yo amo a Jesús
más allá de que porque sea Jesús, sino porque tiene un sentido específico con cada uno de nosotros. Él es personal. Y la segunda vez que se aparece a sus discípulos, estaba Tomás ahí. Yo creo que Jesús dijo, no me voy a aparecer de vuelta a mis discípulos hasta que Tomás no esté ahí, porque con él es la cosa. Con él es el tema que tengo hoy. Y fíjate que inmediatamente que entra Jesús, que se para en medio de ellos, los saluda a todos, paz a vosotros, era un saludo, shalom, lo que se dice normalmente shalom, se para en medio de ellos e inmediatamente gira hacia donde está Tomás y encara a Tomás para hablarle. Y lo primero que le dice a Tomás, antes de cualquier cosa, le dice, ven Tomás, mete tus manos en los huecos. No le dice, aquí estoy, ¿te acuerdas? No le recrimina, ¿te acuerdas que yo te hablé de esto? ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Cómo no vas a creer? No, directamente, vamos a las pruebas, Tomás. Aquí están. Aquí están. Entonces las palabras de Jesús hacia Tomás específicamente son estas. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Se lo está diciendo a un creyente, a un cristiano, no seas incrédulo. Y al final le dice, bienaventurado. Yo creo que subrayes esto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fe verdadera versus fe falsa. ¿Cómo es posible que pueda haber fe falsa? Lo hay. Por eso es que hoy, la intención de hoy de esta palabra es que podamos afirmar, que podamos saber, podamos discernir cuál es nuestra fe, dónde está nuestra fe, cómo es nuestra fe. Porque la fe es algo que va a ser probado siempre. Siempre nuestra fe va a ser probada. Entonces, ahí es donde podemos descubrir si realmente nuestra fe está firme en quien decimos creer en Jesús, o realmente lo que tenemos es algún tipo de esperanza, no necesariamente fe. Conocí una historia que llamó mi atención, y es que en los años 1850 en adelante, un desconocido hasta ese momento llamado Charles Blondin puso un anuncio en el New York Times comunicando que cruzaría las cataratas de Niágara caminando sobre una cuerda. Él era un equilibrista francés y dijo que en ese momento iba a cruzar sobre una cuerda. ¿Han visto los equilibristas, no? Que van sobre la cuerda de un lugar a otro. Bueno, él dijo que iba a hacer la hazaña de cruzar las cataratas del Niágara en su lugar más profundo sobre una cuerda. Entonces, en ese tiempo fueron personas de los Estados Unidos y personas desde Canadá a ver este fenómeno, ¿sí? Charles Blondin. Y cuando él empezó a caminar sobre la cuerda, lo cruzó sin ningún problema y la gente estaba asombrada, estaba maravillada y empezó a aplaudir y a vitorear su nombre, pero automáticamente cuando él llega al otro lado se da vuelta y empieza a caminar otra vez hacia el otro lado, cruzándolo nuevamente. Cuando llega al otro lado, él agarra ahora una carretilla, una carreta de esas y empieza a caminar llevando la carreta hacia el otro lado. Hizo un montón de hazañas, ¿sí? Llevó una mesa con una silla y se sentó en el medio de la cuerda, gracias con la silla, con una sola pata en la silla, se sentó ahí y hizo equilibrio. Y toda la gente estaba enloquecida con lo que él hacía. Cruzó muchas veces y lo hizo de muchas maneras. Cuando llega con la carretilla al otro lado, la gente explotaba aplaudiéndolo. Y entonces una de las personas se acerca y le dice, wow, nosotros creemos que usted puede hacer esto muchas veces, de muchas maneras, y puede hacerlo. Nosotros creemos que realmente usted es la mejor persona para hacer este trabajo. Entonces Blondin se da vuelta y le dice, perfecto, si tú crees que yo puedo hacerlo tantas veces como tú dices, yo quiero invitar a alguno de ustedes que se suba a la carretilla conmigo. Todo el mundo hizo así. Nadie se atrevía a eso. Todos creían que él podía hacerlo. Todos creían en él, en la hazaña que él hacía. Pero nadie se atrevió a subir a la carretilla con él. Es más, el único que se atrevió, porque lo hizo al final, fue su manager, porque nadie se atrevía a hacerlo, pero su manager lo conocía tanto y creía tanto en él que se atrevió luego. Pueden buscar la historia de Charles Blondin. El tema es que todos creían en él, pero nadie se atrevió a jugarse con él.
Y esto es una fe incrédula. Podemos creer lo que la persona puede hacer. Muchos creemos lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Pero la prueba está en el momento en que estamos pasando por eso, en el momento en que somos desafiados en nuestra fe. En el momento en que nuestra fe realmente se pone a prueba. En ese momento es cuando la fe se puede discernir si es verdadera o realmente es apenas una emoción. Quiero que vayamos, si tienes el bosquejo ahí, al texto de hoy, y vamos a estar leyendo en el libro de Santiago. Vamos a tener abierta la Biblia en Santiago capítulo 2 para ver cómo es mi fe, para ver si nuestra fe es una fe verdadera. ¿Están conmigo? Bien. En la actualidad, nuestra cultura está invadida de productos falsos. Casi cualquier cosa de lo que hay en este mundo se puede falsificar. Y como es falso, lo puedes conseguir mucho más barato del real. Tú puedes conseguir un Rolex de $15,000 por $100. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, el tema es que si tú vas a una casa de empeño con ese Rolex, van a poder saber si vale 15,000 o si te costó $100. Son casi idénticos. Las personas que no conocen el tema, los que no son expertos, pueden caer en cualquier trampa con las cosas falsas. Pero una persona que conoce los detalles va a saber qué es lo verdadero. Cuando entrenan a los agentes del FBI que trabajan en la división para descubrir los billetes falsos, de falsificaciones, nunca ellos le enseñan los detalles de un billete falso. Jamás ellos ven un billete falso, pero conocen tanto a la perfección el billete verdadero, saben cada detalle del billete verdadero, que cuando ellos ven o tocan un billete falso, inmediatamente se dan cuenta que es falso. Pero jamás han visto un billete falso. Lo mismo sucede con nuestra fe. El Señor quiere que nosotros podamos tener una fe verdadera, que podamos conocer a la perfección el carácter y la persona de Jesús, para que nada pueda engañarnos de nuestra fe. Y predico esta palabra porque dice la Escritura que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, que en los tiempos que vienen por delante, muchos seremos engañados en nuestra fe. Entonces, ¿de qué va a depender que tú y yo seamos engañados en nuestra fe? De cómo y cuánto conozcamos la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Hoy puedes tener un montón de cosas falsas, como dije anteriormente. Hoy puedes tener hasta un cuerpo falso, uñas falsas. ¿Sí o no? ¿Sí? Puedes tener y ponerte prótesis falsas. ¿Sí o no? Hoy las hay, están de moda en todos lados. ¿Ok? Puedes comprar, hay carne falsa, por ejemplo. Hay queso falso hoy día. Puedes comer comida falsa. ¿Sí? Puedes poner azúcar falsa en tu café. Puedes usar ropa de diseñador falsa, hecha de un cuero falso y de una piel falsa, mientras compartes noticias falsas con tus amigos falsos, con una falsa imagen en tu red social. Tú puedes falsificar tu imagen en tu red social. ¿Okay? Hoy ¿cómo es que se llama? Hacen maravillas los programas para cambiarte la fisonomía, para sacarte las arrugas, para ponerte ojos de colores. ¿Sí? Yo no sé, gracias a Dios, felizmente casado, pero aquellos que de pronto tienen que buscar hoy día a su pareja a través de los programas de redes sociales y eso, yo no sé los chascos que se deben llevar. ¿Cómo se deben reír de eso, no? Porque vas a la cita, le dicen las citas ciegas, ¿sí? Y vas a la cita y de pronto no lo encuentras y no lo encuentras. Y claro, la foto que tenías era la del Facebook. ¿Okay? Y cuando lo ves una vez y dices, no, me fui por acá. Inmediatamente. ¿Sí?
Es porque hoy día se puede falsificar hasta una personalidad en esto. Pero cuando se trata de fe, es lo más que tienes que tener segura de que debes tener la fe original. Debes tener una fe verdadera. La fe falsa no te sirve porque la fe tiene un propósito. Y la fe tiene el propósito de mover la mano de Dios. Entonces, si tenemos una fe falsa, es muy difícil que podamos mover la mano de Dios a nuestro favor. Y por eso hay oraciones que no son contestadas. Por eso es que a veces oramos y es porque la petición está bien, pero nuestra fe, nuestro punto de confianza no es verdadero. Mira, en la Biblia hay más de 6,000 promesas de Dios hacia tu vida, pero todas ellas requieren no de que las proclames, requieren no de que las sepas de memoria, ya vamos a hablar un poquito de ello, requieren de que las creas con todo tu corazón, de que tengas fe en tu corazón para creer que Dios lo dijo y que Dios lo hará. Necesitamos nosotros afirmar nuestra fe en este tiempo. Y en el libro de Santiago capítulo 2 nos presenta un pequeño ensayo escrito para conocer la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Quiero leer este texto, Santiago 2:14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Dice: supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan de alimento ni de ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, y bien lo haces, pero déjame decirte que aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Es tonto. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras es inútil? ¿Cuál es la fe verdadera? Santiago nos dice 4 cosas que esta fe no es. Y luego nos da 2 ejemplos que vamos a ver de lo que sí es la verdadera fe, la fe real. Fíjense que en el versículo 14 de Santiago capítulo 2 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Quisiera que encierres en tus notas o en tu Biblia la palabra decir. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? La fe verdadera es mucho más que solo palabras. Si estás escribiendo tu bosquejo, escribe eso. Ahí está. La fe verdadera es mucho más que solo palabras. La verdadera fe es mucho más de lo que puedo decir. Es más que una oración memorizada. A veces la gente ora en una situación difícil y dice: ay, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, y se acuerda del texto que se aprendió de chiquito, y no digo que esté mal eso, pero sí está mal cuando lo uso como un cliché o como una oración que repito solamente porque me lo aprendí de memoria. Como si el repetir esa oración tuviera algún tipo de efecto, ¿verdad? Repetir algo que escuché a otra gente decir no significa que yo pueda tener una fe verdadera. Decir o afirmar que yo tengo fe real no prueba que yo realmente la tenga.
Conocer toda la jerga religiosa y todas las frases espirituales solo porque la dices no quiere decir que o no garantiza que realmente tengas fe verdadera. ¿Conociste a alguien que sonara como creyente? Hay gente que se sabe todas esas frases correctas, espirituales y religiosas correctamente. Es más, si le preguntas a la mayoría de las personas en los Estados Unidos si son cristianas, te dirían que sí, creen que sí. Como en Latinoamérica, les preguntarías sinceramente si son cristianas o católicas y te dirían que sí. Ahora, no es solamente decir, la fe no se prueba por lo que yo pueda decir. ¿Cuántas veces has escuchado en la entrega de los Óscar, de los premios Grammy, que el ganador al final dice, quiero agradecer al hombre de arriba? Y uno dice, uy, mira, le está agradeciendo a Dios. Mentira, le está agradeciendo al productor. El de arriba de él es el productor. ¿O cuántas veces terminan sus frases diciendo, bueno, que Dios les bendiga? Y uno dice, wow, mencionó a Dios, ¿no? O un cantante pone a Dios en una canción o algo así, y uno ya cree que esa persona es cristiana porque dijo algo o metió una frase y uno ya cree que esa persona es cristiana o es creyente y empieza a confiar en lo que puede decir esa persona. Solo porque dices que tienes fe, no quiere decir que tengas fe. La verdadera fe es mucho más que palabras. Jesús dijo en Mateo 7:21, lo tienes en tu bosquejo. Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice Jesús, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y no es lo que dices, dice Jesús, es lo que haces. No estoy diciendo que no digas, pero estoy diciendo que si dices, lo leímos en Santiago recién, si dices, haces. Si dices algo, prueba lo que dices con tus acciones. Necesitas fruto de lo que tú dices realmente. ¿Alguna vez manejando, conduciendo, alguien te insultó? Y de pronto te pasa y atrás dice iglesia o church, o tiene el pescadito o una crucecita, o dice Dios te bendiga. Yo, me dice Dios te bendiga y me sacó el dedo recién y me dijo de todo. No es lo que dice la calcomanía o el sticker, es lo que haces, ¿sí? Es cómo te comportas. Número 2, Santiago dice también, la fe verdadera es mucho más que una emoción. Lo dice en el siguiente versículo. En el versículo que tienes ahí, del 15 al 17. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿A qué le sirve? A mí me encanta Santiago cuando habla aquí porque es bien sarcástico, ¿sí? Está diciendo, wow, está pasando frío, está pasando, mira, tranquilo, Dios va a hacer algo en tu vida, algo tremendo, algo grande, ¿sí? Aguanta, yo voy a orar por ti. Pero él tiene hambre, ¿cómo va a aguantar si no le das de comer? Tiene frío, ¿cómo va a aguantar si no lo abrigas? Está diciendo. Si tú realmente crees que Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo a través tuyo, a través de tu persona. Siempre le digo, si Dios te está mostrando algo es para que tú lo hagas. Pues hay cosas que Dios quiere. O sea, lo digo porque hay gente que dice, bueno, voy a ver si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere lo voy a hacer. No, hay cosas que Dios quiere que las hagas. El otro día una persona me dice, digo, bueno, nos vemos el domingo en la iglesia. Bueno, si Dios quiere. Pero ¿cómo que Dios no va a querer? Come on, Dios quiere. Voy a orar
A ver si Dios quiere que ore por fulano. No, ¿cómo que Dios no va a querer que ores por esa persona? ¿Cómo no va a querer Dios que tú ayudes a esa persona? O que sea de bendición para uno o para otro. Por eso me gusta cuando Santiago habla acá, porque está diciendo, esto va más allá de una emoción. A ver, si yo estoy cerrando la puerta de mi carro y me agarro los dedos, y nunca te agarraste un dedo, ¿no? Con la puerta de un carro, yo sí. Y si te agarras ahí, ¿qué voy a necesitar yo? Que tú vengas y me digas, tranquilo, tranquilo, a ver, deja fluir las emociones, llora, llora, llora. No, 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 quiero que me ayudes a sacar la mano de la puerta del carro. Es lógico. Fluye en el dolor, fluye, a ver, ciérralo, hagamos juntos para que aguantes el dolor. No quiero aguantar el dolor, quiero que me ayudes a abrir la puerta para poder sacar los dedos que quedan. No puedo llevar mi fe a un estado de emoción solamente. La iglesia ha llevado en los últimos tiempos, nosotros como iglesia, siempre que hablo de la iglesia empiezo por aquí, ¿sí? Por mí y por nosotros. Después cada uno dará cuenta de lo que sea, pero esta es la iglesia en la que estamos. Entonces, como iglesia, no podemos llevar, aunque esto ha pasado en todas las iglesias en los últimos años, no podemos llevarnos solamente a un estado de emoción. En el estado de emoción solamente me siento bien alabando y adorando al Señor, pero termina el servicio y me voy y no saludo a nadie, ¿no? Y es más, la palabra de Dios dice que tenemos que vivir juntos en armonía, en comunión. ¿Cómo puedes venir a la casa de Dios y no saludar a nadie? Se dan cuenta que la fe que tengo tiene que ir más allá de la emoción del momento, de la emoción de una alabanza. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos cantado, Señor, te serviré hasta lo último de la tierra, iré contigo, Señor? Y entonces el pastor dice, bueno, necesitamos ahí a ver cuánto se anota para el viaje misionero, ¿no? Todos mirando para otro lado y no seré yo, Señor, será otro Padre. Yo voy a orar por... ¿no? Entonces quiere decir que cantamos una emoción. No podemos neutralizar nuestra fe a una emoción. No podemos neutralizar nuestra fe, como dijimos en el punto 1, sobre lo que decimos, a charlatanería espiritual. Tenemos que llevar y poner nuestra fe para que sea una fe activa. Una fe activa. Número 3, Santiago dice que la fe verdadera es mucho más, y esa me encanta este punto, es mucho más que una idea a debatir. Dice eso en el siguiente versículo de Santiago capítulo 2, ¿sabes? El verso 18, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo le digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe subraya la palabra junto a mis buenas acciones. Para algunas personas la fe es solo un juego intelectual, es un desafío mental, es una teología para estudiar, es una doctrina para debatir, es un dogma para defender, es una idea para discutir, es una verdad de la que necesitas hablar. En otras palabras, para esa persona la fe no es algo que haces, es solo una conversación. Les encanta hablar y hablar día y noche sobre Dios, sobre la fe. Les encanta debatir, les encanta defender la sana doctrina, por decirlo de alguna manera, sana doctrina. Porque una persona que solamente discute sobre la fe, pero no la pone por obra, no la vive, esa doctrina no es sana. Saben que muchas veces por discutir la sana doctrina, yo creo obviamente en la sana doctrina, pero creo que la sana doctrina es integral, ¿sí? Y abarca todas las cosas, abarca la gracia de Dios y abarca lo que conozco, el conocimiento de la palabra de Dios, pero una cosa no anula la otra. Así, hay personas que por defender la sana doctrina
han expuesto y han llevado a personas a alejarse de Dios. Pero yo defendí la sana doctrina. Yo defendí lo que yo creo. Como si Jesús necesitara personas que lo defiendan. Somos como Pedro cuando vinieron los guardias a prender a Jesús al huerto. Y sacamos la espadita de juguete que tenía Pedro contra las espadas de todos los soldados que estaban ahí. Se creía que él podía hacer algo. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, ¿acaso tú no crees que yo me puedo defender solo? Ya soy grande, Pedro. ¿Acaso que no crees que yo puedo llamar a una legión de ángeles que en este momento vendrían a defenderme? Y tú con tu espadita de juguete. Y a veces nuestra doctrina es esa espadita de juguete, que creemos que podemos defender a Dios y nos sentimos los superhéroes de Dios por defender una doctrina. Yo no necesito defender una doctrina, la doctrina se defiende por sí sola. Yo lo que necesito es mostrar la gracia y el amor de Dios en este mundo. Solamente a eso fui llamado. Solamente a eso fui llamado. En nombre de la doctrina, hace poco una denominación, una de las más grandes de Estados Unidos, en nombre de la doctrina, expulsó una iglesia porque faltó a una cosa de la doctrina, cuando esa iglesia es una de las iglesias que más ayudó en todo el mundo a la comunidad a traer salvación. Es la iglesia que más gente ha bautizado en los últimos tiempos, pero como faltó a una doctrina de esa denominación, lo expulsaron a la iglesia de la denominación en nombre de la doctrina o de la sana doctrina. Eso no es sana doctrina. Cuando yo no puedo tener empatía, cuando yo no puedo relacionarme, cuando yo no puedo estar aún unido en el desacuerdo, eso no es sana doctrina. Porque entonces estoy faltando al amor a la persona. Que dice la palabra de Dios que por más que se equivoque esa persona, tengo el deber y el derecho de amarla y de hacer que esa persona pueda volver, pero no a través de la expulsión o de la corrección. Yo he conocido una muchachita, jovencita, aquí no en Argentina, hace muchos años, que llegó llorando a la iglesia y en su testimonio nos contaba que venía expulsada de otra iglesia y que la habían parado al frente porque había quedado embarazada, la habían parado al frente, la habían expuesto delante de toda la iglesia para ver qué resolvemos hacer con ella. Y la disciplinamos delante de toda la gente. Eso no es amor. Entonces, en nombre de la sana doctrina, sana, vuelvo a decir entre paréntesis, vamos nosotros a humillar o vamos a faltar al amor de Dios a las personas. Me pregunto qué hizo Jesús con la mujer que le trajeron sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué hizo Jesús? La acusó. Ellos la traían, los religiosos, para ver que Jesús se uniera a ellos en la acusación y que la apedrearan. Pero Jesús no la apedreó, Jesús la perdonó y le dio una nueva oportunidad. Entonces, cuando yo hablo de esto, ¿sí?, no puedo debatir la fe, la tengo que poner en práctica, y se pone en práctica solamente a través de la gracia y del amor de Dios. La fe me sirve para servir a Dios, para creer lo que Dios va a hacer, no solamente en mi vida, en mi casa, en mi familia, sino en la vida de otras personas que están a mi alrededor. Por eso Santiago casi sarcásticamente lo habla de esa manera. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas obras? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no puedes tener obras de amor hacia las personas que te rodean? ¿Cómo me puedes mostrar que Dios va a hacer algo en tu vida si tú no crees con todo tu corazón? Número 4, la fe es mucho más que una verdad que creo. La fe, número 4, es mucho más que una verdad que creo. Santiago dice en el verso 19 y 20, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien, está bien que creas en Dios, pero déjame decirte algo, dice Santiago. Satanás también cree en Dios. Y tú me dices que tú crees en Dios y los demonios también creen y tiemblan, dice.
Claro. Satanás no es ningún tonto, no es ateo. Él sabe que está Dios. Entonces no me garantiza nada que tú me digas que eres cristiano o que crees en Dios. ¿Acaso no te das cuenta, vuelvo a repetir, que la fe sin buenas acciones, sin obras, es muerta, es inútil? ¿Cuál es la verdadera fe? Si no es lo que digo solamente, si no es lo que siento, si no es lo que yo creo, si no es todas estas cosas que quiero discutir y debatir. Número 5, Santiago dice, la fe es una acción que llevo a cabo. La fe es una acción que llevo a cabo. La fe es una acción que hago, una acción que está viva, que es activa. La fe no es pasiva, la fe es un compromiso, la fe es una elección, la fe es una acción, la fe es algo que realmente yo estoy haciendo. ¿Has notado las palabras de Santiago que usa aquí una y otra vez en este párrafo? La usa cada vez que he leído la palabra, este capítulo de Santiago la usa. Es la palabra hacer. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe haciendo buenas acciones, dice, porque la fe sin buenas acciones, sin hacerlo, es muerta, es inútil. Primera de Corintios capítulo 16, versos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, que es un buen versículo para recordar: permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, y dice Pablo, y hagan todo con amor. No puedo pensar una mejor frase para recordarte que es: mantente firme, sé fuerte y haz. Mantente firme, sé fuerte y haz algo con ello. Muestra tu fe. Muéstralo. ¿Cómo lo muestro? Produce fruto. Tu fe tiene que producir fruto. No puedo creer en cristianos que dicen: yo tengo 20 años de cristiano, ¿sí? Y vivo como el primer día. Tu fe está diseñada. Dios la puso en ti para que crezca y para que se desarrolle. ¿Sabes qué más Dios puso en ti? Puso un cuerpo para que crezca y se desarrolle. Y yo creo que viéndote aquí, en este lugar, que tu cuerpo se ha desarrollado. Algunos nos hemos desarrollado para los lados también un poquito más que otros, pero nos hemos desarrollado, ya somos, mira, si tú miras a tu alrededor, las personas ya somos adultos. Aquí no hay niños, los niños están allí del otro lado, pero aquí no hay niños, quiere decir que nuestro cuerpo ha crecido. Pero también nuestra mente ha crecido. Porque hemos ido a la escuela, porque hemos aprendido. Como dije antes, algunos lo han desarrollado más que otros la mente, pero hemos crecido. Tenemos intelecto, pues sabemos pensar, somos seres pensantes. Pero Dios también ha puesto un espíritu para que crezca y se desarrolle, y Él ha puesto fe en tu espíritu. ¿Sabes que la fe no es nada en nosotros? La fe viene del Señor. La fe viene de Él. Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Quiere decir que la fe viene de Él. Si tú necesitas fe en tu vida, si te estás dando cuenta de que tu fe no está bien enfocada en este tiempo, si necesitas creer y necesitas más fe en tu vida, tienes que pedírsela a Jesús. Él es el que da fe. A cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe, no para que nos conformemos a esa medida, sino para que podamos crecer en nuestra medida de fe. ¿Y cómo yo puedo crecer en mi medida de fe? Pues llevando la fe a la acción. La fe no es intelectual, la fe necesita acción. Me acuerdo cuando Moisés, no me acuerdo porque haya estado ahí,
Me acuerdo que la palabra de Dios dice cuando Moisés, no lo claro porque no, mira, qué viejo está, no parezca. Cuando Moisés tenía que cruzar el mar, la fe tenía que ser puesta a prueba. Sí, tenía que cruzar con todo el pueblo y entonces venían los egipcios atrás y había un mar adelante y entonces Moisés como hombre de fe dice: estén quietos y conozcan la salvación del Señor. Y cualquiera que escuchara esa frase hoy día diría: qué fe que tiene este Moisés, qué fe que tengo. Cualquiera que diría eso se jactaría de su fe. Pero cuando Dios lo escucha, Moisés dice: Moisés, ¿qué estás diciendo? Yo no dije eso, dile al pueblo que marche. O sea, si yo fuera Dios diría: wow, Moisés, qué palabra. Vamos a ponerla en Instagram esa palabra porque es wow. Todos te van a dar like, Moisés, por esa frase. Pero Dios dice: no, la fe que necesitamos ahora es acción. Dile al pueblo que marche y que ponga los pies en el agua y el mar se va a abrir. Entonces la fe muchas veces no es decir: ay, yo creo que Dios me va a salvar, ay, yo creo que Dios me va a proveer, ay, yo creo que Dios me va a sanar. No, haz lo que tengas que hacer, ponte en marcha para que Dios entonces pueda ver tu fe y para que las personas a tu alrededor puedan ver tu fe, no solamente escuchar tu fe. Como el mundo nos trata o dice o nos ha puesto como cliché a las iglesias, a los cristianos, es la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque nos escuchan decir, nos escuchan predicar, pero no nos ven vivir nuestra fe. Y nuestra fe, tu fe tiene que ser viva. Tiene que tener acción tu fe. Tus hijos necesitan ver tu fe en acción, no solamente escucharte. Porque cuando crecen dicen: bueno, no he visto nada, solo he escuchado, bla, 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 bla. Necesitan ver tu fe en acción. Dijimos la semana pasada, si hay un problema en casa, no es solamente reunir a la familia y decir: vamos a orar, que está bien que lo hagas, que te desafío a que lo hagas. No es solamente ir y que venga, oremos y Dios va a hacer algo. No. Si el problema es económico, que ellos te vean que estás esforzándote para ello, que fuiste a un consejero, que estás buscando ayuda, que estás trabajando para poder pagar tus cuentas. Es acción, la fe es acción en la vida. Déjame preguntarte: ¿qué estás haciendo estos días para permanecer firme en tu fe? ¿Qué haces para testificar de Jesucristo? ¿Qué estás haciendo para demostrar tu fe? ¿Haces algo para demostrar tu fe en medio de la crisis de tu vida? Santiago termina su discurso sobre la diferencia entre la fe real y la fe falsa, y déjame darte estos dos ejemplos para terminar. Habla de dos personajes, se llaman Abraham y Rahab. Santiago los elige, por cierto, ninguno de los dos era judío. Algunos creen que Abraham era judío, pero Abraham no era judío. Abraham nació en Mesopotamia, en lo que hoy día es Irak. En Abraham comienza el pueblo judío. Y sabes que nosotros estamos injertados en el pueblo judío por la fe de Abraham. O sea, que nosotros hoy estamos en nuestra fe, o estamos siguiendo a Cristo, somos cristianos, no por la persona de donde nació ni de donde vino, no, es por la fe de esa persona. Por la fe de una persona que lo que hizo fue ponerla en acción. Y le tocó duro. Porque Abraham, dice la palabra de Dios que cuando Dios lo llamó, Abraham era un empresario, para decirlo en este tiempo, y tenía mucho billete, mucho dinero, y tenía mucha comodidad en el lugar donde él estaba, en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios lo llama a él a dejar todo eso y a salir como nómade y vivir como nómade. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que cuando llegue el momento yo te mostraré. La fe trabaja de esa manera.
Dios trabaja de esa manera con tu fe. A veces esperamos tener la mesa servida para deleitarlo, para decir, bueno, voy a empezar a comer. ¿Sabes? Dios a Abraham le dijo, te llevaré a una tierra, pero todavía no te voy a decir cuál. Te llevaré a un lugar, pero solamente necesito que empieces a caminar. En el camino te lo voy a mostrar. Nosotros queremos, para vivir nuestra fe, queremos que todo esté firmado y esté escrito. Queremos que el pacto de Dios con nosotros se selle. Y no es así. Dios va revelando su pacto, Dios va revelando su propósito a medida que caminamos. A medida que, aunque no vemos lo que va a pasar, le seguimos creyendo a Dios. A medida que, aunque vemos que nuestros hijos o que nuestro esposo o la esposa no están en el camino del Señor, sí, y eso nos desanima, pero seguimos creyendo que Dios va a hacer algo. Sigo creyendo, y Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el texto en tu bosquejo, Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Santiago capítulo 2, verso 22 dice, ¿no es obvio que la fe y las obras son compañeras de trabajo? ¿Qué es la fe que se expresa a través de las obras? Que las obras son obras de fe, son obras de fe. Dios aceptó la fe de Abraham y lo consideró justo debido a su fe. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. ¡Wow! Qué lindo es que te digan, yo soy amigo de Dios. ¿Qué necesita Dios para llamarte de esa manera? ¿Sabes que Dios quiere llamarte de esa manera? Llegó un momento que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar discípulos, ustedes van a ser mis amigos. Necesitas solamente ver tu fe. Y que aquello que dijiste un día de levantar tu mano, hacer una oración para decidir creer en Jesús, se muestre a través que vayas caminando en la fe. ¿Sabes que la fe no se desarrolla desde un día? Algunas personas dicen cuando leen ese texto que somos nueva criatura, ¿sí? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algunas personas creen que eso es así a rajatabla. El día que conocí al Señor, eso pasó en mi vida y ya cambié y ya soy una nueva criatura. Y no es así, porque cuando tú empiezas a caminar en tu fe, tú te das cuenta que todavía tienes las mismas luchas, los mismos pecados y las mismas situaciones en tu vida. Por eso mucha gente dice que cambió. Nada, sigue caminando, sigue creyendo y vas a ver a Dios obrar en tu vida. Cuando Dios vea que tú sigues caminando, entonces verás a obrar a Dios en tu vida. Es un proceso. Cuando dice la Escritura que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Esas son hechas, es un presente continuo. Es un presente continuo. Eso es, a medida que vas caminando, vas a ir desarrollando tu fe. ¿Y cómo desarrollas tu fe? A través de las pruebas, a través de las luchas, vas a ir desarrollando tu fe. A medida que las superes, vas a ir desarrollando tu fe. Al principio la fe te produce temor. Es normal. ¿Tú crees que cuando el pueblo de Israel le dijeron empiecen a caminar, ellos no veían el mar que se movía de un lugar a otro? Le dijeron empiecen a caminar. ¿Tú crees que ellos no tenían miedo cuando metieron los pies en el agua? Pero a medida que iban caminando, a medida que se iban adentrando en el mar, el agua empezó a moverse hacia un lado o hacia el otro. Jamás hubiera pasado si ellos no metían los pies en el agua. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos cruzaron al otro lado? Eso fue una fiesta, una algarabía. Eso fue júbilo. Ellos vieron cómo el Señor hundió y ahogó a todos sus enemigos. Hasta hicieron canciones de la alegría que tenían. Pues la fe al principio, desafiar tu fe al principio va a producir temor. Va a haber dudas en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios que tranquilo, que con una medida de un grano de mostaza, Dios mueve las aguas a tu favor. Ten un poquito de fe en medio de la situación en la que estás viviendo, pero camina, no te quedes solamente en creerlo, en decirlo o en saberlo, no te quedes ahí. La segunda persona que usa Santiago acá es Rahab. ¿Sabes? Ella era todo lo contrario a Abraham. Ella vivía en las calles, ella era una prostituta,
pero tuvo una sola cosa: creyó en lo que Dios iba a hacer, y escondió a los espías que había enviado en su casa, en el muro en el que vivía. Los escondió ahí porque creyó. ¿Y sabes qué? No, ella no fue, digamos, igual que Abraham, contada como amigo de Dios, ¿sí? Sin embargo, la encontramos en la historia de nuestro Salvador. La encontramos como héroe de la fe, porque decidió creer. No era algo tan importante, sí, porque era que la fe de un pueblo se preservara. Y muchas veces Dios quiere usar tu fe para preservar la fe de otros que están a tu alrededor. ¿Cuántas personas desanimadas hay a tu alrededor? Hoy día hay mucha gente que está desanimada. Todos, de una u otra medida, sufrimos desánimo. La fe tuya puede animar a otras personas. Por eso te dije, cuando Dios hace algo en tu vida, no te quedes callada, no te quedes callado. Cuenta, dice la Escritura, las maravillas que Dios hace en tu vida. Cuenta cómo Dios te liberó, cómo Dios te... ¿Sabes por qué? Porque hay personas que necesitan escucharlo y necesitan ver que en tu vida también Dios estuvo obrando porque tú le dejaste, y tu fe va a animar la fe de tu familia, la fe de tus seres queridos. Rahab arriesgó su vida por salvar a otros. ¿Cómo? Creyendo y teniendo fe. El texto con el que termino es: porque por gracia son salvos por medio de la fe, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para los que creemos en Él. ¿Sabes? Quiero hacerte una pregunta con respecto a tu fe. Y esto va a evaluar qué tipo de fe tú tienes. Te dije al principio que todos decimos ser cristianos, por eso estamos aquí. Pero la fe es probada. Y en ese momento es donde realmente vas a poder discernir y saber si tu fe es verdadera o si tu fe es falsa. De acuerdo a cómo la vivas. La pregunta que quiero hacerte hoy es: ¿te animarías a subirte a la carretilla? Charles Bradley diría: me viste pasar por esta cuerda más de 10 veces hoy, haciendo distintos malabares, y todo lo hice bien, me aplaudiste, dijiste que creías que yo podía hacer cualquier cosa. Te invito a que subas a la carretilla y te voy a cruzar al otro lado. El Señor está diciendo: sabes de los milagros que soy capaz de hacer. Me cantas, me alabas. Has vivido muchas situaciones donde has visto mi mano. ¿Te animarías a subirte a la carretilla conmigo para que yo te cruce al otro lado? Ahí es donde se pone a prueba la fe. De lo contrario, nuestra fe es una fe cristiana, como la que todo el mundo dice aquí en Estados Unidos, una fe católica como la que se dice en Latinoamérica. Nada más que va a misa 1 o 2 veces al año, o va a la iglesia 1 o 2 veces al año. ¿Cómo es tu fe? ¿La estás viviendo? ¿La pueden ver otras personas? De acuerdo al lugar que ocupe Dios en tu vida, estará tu fe. ¿Sabías eso? De acuerdo al orden de prioridades en tu vida, ¿dónde está Dios o Jesús en ese orden de prioridades en tu vida? De acuerdo a ese orden se desarrollará tu fe. Si surgen otras cosas y eres capaz de dejar las cosas de Dios de lado, entonces Dios no está en ese primer lugar de tu vida.
déjame decirte que la fe, una fe así, es engañada fácilmente. Si el enemigo puede engañarte para que no te congregues, si el enemigo puede engañarte para que no ores, si el enemigo puede engañarte para que no te disipules, no estudies la palabra, si el enemigo puede engañarte para que no le sirvas a él. ¿Cuántas personas asisten hoy día? No hablo solamente aquí, en todos lados, asisten a una iglesia pero no sirven a Dios. Solamente son asistentes a la iglesia. Bueno, si tú eres un asistente a la iglesia, ten cuidado con tu fe. Tu fe no se puede desarrollar escuchando y escuchando y escuchando y solamente escuchando. Yo no me dejaría operar por un cirujano que recién acaba y yo soy el primer conejillo de India de él. Claro que siempre va a haber un primero. Mientras no me lo digan, está todo bien, pero si me lo dicen, tú eres el primero, no, a mí no me va a operar este cirujano. Porque todo lo tiene aquí, todo es conocimiento. Acaba de salir de la universidad y tiene todo un paquete de conocimiento, pero tiene cero de experiencia. ¿Qué necesita hacer? Residencia, experiencia. Por eso antes inclusive de tener su licencia, tiene que ir a hacer su residencia. ¿Qué es eso? Experiencia. Hacer. Eso es lo que tú necesitas y yo como cristianos, para que nuestra fe pueda desarrollarse y crecer y hacerse una fe verdadera. Experiencia a través del servir, a través del hacer, a través de que en el medio de la fe yo pueda dar pasos creyendo, no solamente creyendo, sino caminando con Jesús en medio de la situación. Eso es fe. Solamente eso es fe. Mira, quiero dejar claro esto para terminar. Las obras no te salvan. Las obras en sí no te pueden salvar. Tú no puedes llegar al cielo por medio de obras, porque las obras no son la raíz de tu salvación, pero son el fruto de tu salvación. Tengo algunas plantas sembradas en mi casa. Y lo que vi hasta ahora es la raíz, o la semilla produciendo esa raíz a sus lados, esos pelitos que salen, serán las futuras. Y yo digo, esta será una buena planta, pero necesito verla crecer. Y necesito regarla y verla crecer. Y eso lleva tiempo, pero necesito la acción de ir a regarla y verla. Y después trasplantarla para que crezca y se desarrolle. Y el día de mañana, años pueden pasar quizás hasta que yo pueda disfrutar del fruto. Va a pasar tiempo hasta que pueda disfrutar de ese fruto. Eso sucede con nuestra fe, pero necesito hacerla crecer. Necesitas desarrollar tu fe. Yo te invito a que cierres tus ojos un instante. Las buenas obras no te van a salvar. Jesús ya te salvó. Pero necesitas producir fruto. Necesitas producir fruto. En tu vida tiene que verse el fruto de tu fe. Decidiste creer en Jesús por la fe. Deja que ahora esa fe empiece a verse. Si nunca le has dedicado tu vida a Jesús, si crees, de pronto discerniste sinceramente que tu fe no es verdadera y dices, yo necesito esa fe, yo necesito a Jesús en mi vida, yo te invito a que le des una oportunidad a Jesús de entrar en tu corazón. Y ahí donde estés, levantes tu mano como una acción en el que puedas tú mostrarle al Señor: Señor, aquí estoy. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Dios te bendiga.
quiero invitarte a que hagas crecer esa fe que hoy proclamas. Hazla crecer. Busca a Dios con todo tu corazón. Congrégate, no dejes que nada te distraiga. Conoce a Jesús a través de las experiencias. Si estás pasando hoy por una situación, una crisis en tu vida, ora conmigo y dile: si realmente tú eres mi Dios, si realmente tú eres Jesús, manifiéstate a mi vida en medio de esta crisis. Ayúdame, Jesús.